Esta semana comenzó el trabajo de la comisión experta del proceso constitucional para ir dando una mirada, por supuesto que llevamos muy poco recién, pero cómo se están armando los lineamientos, cómo se organiza el trabajo, qué podemos esperar para un súper corto plazo y por supuesto para un mediano. Vamos a estar conversando junto a Rosa Gómez, profesora de Derecho Administrativo e investigadora de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. También es presidenta de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile. ¿Cómo está, Rosa? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias por la invitación y por generar esta instancia de discusión sobre los primeros pasos que lleva nuestra comisión de expertos. Bueno, estos son los primeros días de mutuo, porque si bien este trabajo va a ser bien acotado respecto a un plazo solo de 3 meses, después viene el consejo elegido, después van a tener instancias de participación entre los distintos comités, digamos, y bueno, vamos a tener todo esto hasta fin de año el plebiscito. ¿Cómo ve este punto de partida? ¿Qué le pareció lo que ocurrió el lunes con la instalación oficial? Sí, a ver, en relación con la instalación oficial, claramente es un punto gravitante dentro del inicio de la convención, sin perjuicio de que durante toda la época estival ya habían diálogos de distintos expertos. De hecho, por los medios de prensa se ventilaba la existencia de un WhatsApp común, donde varios ya habían convenido. De cierta manera, el día lunes se llegó con los acuerdos casi ya bastante definidos, lo que hizo que el proceso de instalación fuera también bastante breve, ¿vale? Es decir, varios de los acuerdos ya estaban convenidos, el proceso de instalación fue muy breve y además uno de los aspectos quizás diferentes respecto, uno va haciendo acá los comparados en relación con el proceso anterior, se muestra la cordialidad que existe entre los expertos, el ánimo de llegar a un acuerdo, porque además el tema del plazo acá es el elemento gravitante para efectos de que tenemos que ponernos de acuerdo prontamente. Y lo otro, los simbolismos, ¿vale? Es decir, el hecho de que el himno nacional, por ejemplo, se haya entonado sin mayor discusión, creo que es un mensaje potente a la ciudadanía en orden a que se está creando una instancia seria, que hay un compromiso de todos los expertos en orden a generar acuerdos, generar diálogo y respetar ciertamente la tradición que nosotros ya tenemos. Y en este punto quizás lo conecto con uno de los elementos base que forman parte de la carta de navegación, a diferencia del proceso anterior, donde no habían mayores acuerdos, acá tenemos una base y parte de esa base precisamente está vinculado con el tema de los simbolismos, de los emblemas nacionales, y creo que el hecho del himno, como te comentaba, creo que es gravitante en orden al mensaje que le entregamos a la ciudadanía. Justamente es inevitable que vamos a estar todos haciendo comparaciones con lo que ocurrió en el proceso anterior, sobre todo porque en temas de forma al menos fue bastante traumático para algunos. Claro, y de hecho, como dice usted, que se cante el himno sin ninguna interrupción, ya algo así que parece quizá tan básico, marca una diferencia. ¿Usted cree que eso puede ayudar a que la gente se reencante con este proceso? Sabemos que están cansados, este fue un tema muy agotador, duró mucho tiempo en el proceso anterior, la gente tiene muchos problemas y las prioridades están en otro lado, lo que no quita que esto sea muy importante. Sí, tal cual. Yo creo que ese quizás es uno de los aspectos más necesarios de dialogar y de conversar con la ciudadanía. Como tú lo comentabas, la ciudadanía de cierta manera viene un poco desencantada del proceso anterior. Si tú, bueno, el proceso anterior fue paradigmático para muchos. De hecho, el año pasado, durante el verano, estaba en Bolonia conversando con colegas este tema y ellos veían con mucho entusiasmo, con mucha fascinación nuestro proceso. Decían, qué alegría que ustedes puedan haber llegado a este consenso, que de manera democrática decían resolver sus problemas y dictar una nueva carta fundamental. Insisto, desde afuera el proceso era mirado por los países como algo muy positivo, ¿vale? Es decir, a diferencia de otros lugares donde quizás por la fuerza o de manera no democrática se había llegado a este proceso, lo estaba haciendo ahora. Y por lo mismo las comparaciones con el proceso anterior van a ser necesarias, pero también hay que tener presente que el tema de los plazos no deja de ser menor, y creo que allí está el principal desafío. En el proceso anterior, la participación ciudadana fue un elemento que también fue muy importante. De hecho, si tuvimos la oportunidad de ver, muchas personas presentaron iniciativas de norma, de regulación, muchas veces también de las necesidades que tenía cada uno de ellos. Ahora ese proceso claramente existe nuevamente. De hecho, ayer se instaló la Secretaría de Participación Ciudadana, que cuenta con 4 mecanismos de participación.
dentro de los cuales uno de ellos precisamente es la iniciativa popular de norma, que también está más acotada, ¿vale? Es decir, las personas van a tener un mes para presentar estas iniciativas y tampoco es desde foja cero, sino que a partir del anteproyecto que presente la comisión de expertos, ellos van a tener que formar o presentar indicaciones, modificaciones, adecuaciones a esa propuesta que ya está sobre el papel, ¿vale? Si también eso de cierta manera, el tiempo es poco, pero ya vamos a tener un borrador sobre el cual criticar, sobre el cual comentar, que ayuda también a fortalecer esta iniciativa. Y bueno, lo otro interesante también es que al igual que el proceso anterior, vamos a tener plataformas digitales que van a estar a cargo de esto. También tenemos a dos universidades que son la Universidad Católica y la Universidad de Chile que van a estar a cargo del proceso con personas que también tienen experiencia en esto. Por ejemplo, está el director del Centro de Políticas Públicas, que básicamente tienen bastante llegada con la ciudadanía, saben cómo conectarse y de hecho comentaban que uno de los elementos quizás para lograr una gran difusión y generar esta participación que es necesaria es el contacto con las universidades en regiones y también con los municipios. Ya los municipios son, de cierta manera, la primera puerta de entrada a la administración y creo que también puede ser un buen canal para poder comentar de qué se está discutiendo, en qué está. Ahora tienen un desafío mayor desde el punto de vista, por supuesto que de los aprendizajes del proceso anterior, y es que ahí sí se generó mover mucha gente, la participación ciudadana fue muy activa. Lo que pasa es que se generó frustración porque la forma como se abordó, bueno, fue muy mala, ya sea por los tiempos, por las voluntades, en realidad eso ya no vale la pena discutirlo, pero habían iniciativas que habían logrado miles de firmas, fueron discutidas en solo un par de minutos y desechadas, cosa que a la gente le generó una tremenda frustración. Es evidente que no van a quedar todas las cosas, es imposible, no es vinculante, pero al menos que se discuta, que se le dé algún periodo razonable y uno entienda por qué sí o por qué no, no simplemente no y en minutos despachados. Claro, eso también forma parte quizás del desencanto que tiene la ciudadanía con este nuevo proceso. Sin duda viene la frustración de lo que tú me comentabas, donde iniciativas que habían tenido un alto nivel de suscripción de firmas eran despachadas rápidamente sin mayor discusión, en circunstancias tales de que quizás teníamos tiempo. Eso también quizás refleja lo que se ha dicho por ahí por la prensa, la soberbia que tenía el proceso anterior, donde pareciera ser que no necesitábamos de grandes mayorías o de lo que opinara la mayoría para imponer las decisiones de la minoría. Y eso también es parte del rechazo, o sea, mucha gente quedó frustrada con, está bien, razonablemente se puede entender que todo no va a quedar en la Constitución, pero a lo menos que exista una instancia donde se debata y se discuta la pertinencia de colocarlo en esta o dejar un reenvío a la ley. Quizás también parte de los aspectos críticos del proceso anterior era querer regularlo todo en la Carta Fundamental, en circunstancias tales de que su nombre lo indica, allí va lo básico, va lo esencial. Lo demás lo dejamos a las normas de carácter legal y establecemos procesos, establecemos bases en la Constitución, pero no todo tiene que estar en la Carta Fundamental. Y yo creo que ese quizás también puede ser una enseñanza en orden a que la ciudadanía también entiende de que no todo puede estar allí y lo que se discute es lo esencial. Y por lo mismo quizás eso también nos ayuda a reconducir este proceso de participación ciudadana. Ahora, atendido que, insisto, hay dos universidades y un compromiso a nivel de todas las universidades también de apoyar en este movimiento de participación ciudadana, yo creo que allí hay que engranar muy bien los mecanismos de participación. Esto, tenemos cuatro mecanismos, yo creo que hay que tratar de articularlos de la mejor manera posible y por eso la comunicación y gente experta en estos temas de comunicación, de mensaje, de uso de tecnología, va a ser importante. Y creo que es un buen símbolo, insisto, desde la academia se esté gestionando e impulsando estos mecanismos de participación. Claro, le dan una mejor organización eventualmente e insisto, se aprende del proceso anterior para no cometer, espero, los mismos errores. Ahora, otra cosa que usted mencionaba recién, y nosotros hemos podido conversar con varios comisionados expertos y ya pareciera que está súper transversal, súper acordado, que tiene que ser una constitución no necesariamente minimalista, pero sí enfocada en los grandes acuerdos, en los principios más importantes, que le dé espacio a cada gobierno de turno para poder implementar sus programas, pero no caer en la tentación de tratar de regularlo todo y hacer casi programas de gobierno. Esa es una de las cosas que más quedaron grabadas a fuego respecto a cómo va a ser la discusión de los contenidos. Sí, tal cual. Yo creo que acá el hecho de que tengamos estas bases mínimas ayuda bastante quizás a agilizar
los acuerdos, a agilizar el proceso. Sabemos que el tiempo no está, o va a O jugar sea, no se quizás. van a poder poner tan creativos en el fondo, porque tienen ya un Claro, marco más o menos acotado. no, exactamente, tiene un marco acotado y también de cierta manera eso fija las bases de lo que queremos en la Carta Fundamental. Ahora bien, van a haber respecto de principalmente esas bases o esos acuerdos iniciales, discusiones que nos van a demorar y que nos van a quitar un poco de tiempo. Por ejemplo, se ha definido que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Claro, Y pero definir qué significa eso, ahí está la discusión. exactamente. ¿Cómo se Ahora, implementa eso? ¿Qué rol van a tener lo público y lo privado, por ejemplo? exactamente, la relación entre la subsidiariedad, por ejemplo, que es un principio que no está en la Carta Fundamental ahora, pero que se entiende que está allí. Y de hecho nuestra realidad también da cuenta de eso, la colaboración de los privados con el Estado para impulsar una serie de, o satisfacer una serie de necesidades. Sin ir más lejos, en la pandemia quizás no la hubiéramos podido enfrentar sin la colaboración de los privados. Entonces, pareciera ser que en la práctica nuestro país sí ha estado encaminado en no solamente en estar de acuerdo o en establecer directrices o una responsabilidad hacia las personas que son más vulnerables. Pero el tema precisamente de la definición de un Estado social y democrático de derecho, quizás por una parte sea bueno dejarlo amplio, precisamente por lo dinámico y la duración primero que puede tener una carta fundamental y luego lo dinámico que se pueden prestar las necesidades. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas necesidades o relaciones tecnológicas. En la Constitución del 80 jamás hubiera sido pensado hablar de derechos digitales, los neuroderechos, por ejemplo, pero hoy en día quizás sea gravitante dejar un tema abierto porque precisamente puede haber allí temas sociales, vulnerabilidad, acceso a Internet. Internet, por ejemplo, no es un servicio público. Y por lo tanto, como no es un servicio público, no existe la necesidad de llegar a todas partes de Chile. Allí tenemos problemas con personas que no están conectadas, que o tienen una Internet deficiente. Entonces, ¿es un derecho fundamental o no? Bueno, quizás dejarlo abierto sea la mejor medida para efectos de que la evolución de nuestra carta o la evolución de nuestro país también permita dar cabida a esos derechos o a esas necesidades en una carta que queda, insisto, con la base. Pero hay un riesgo, por supuesto, todo esto tiene oportunidades, complejidades y el riesgo de que al ser un comité experto, un poco más técnico, también caigamos en una discusión tan técnica que la gente no la entienda, no empatice y por supuesto no sea parte de o no quiera involucrarse. Y un gran ejemplo, por lo menos que yo he detectado hasta ahora, tiene que ver justamente con esta definición, la bajada del Estado Social y Democrático de Derecho y un debate que se está dando en redes sociales y en los medios entre algunos académicos respecto a si es compatible o no con un Estado subsidiario. Entonces, si empezamos en la teoría, bueno, vamos a desafectar de nuevo a la gente. Quizás la mejor técnica es, ¿cómo afecta esto a la gente o no? ¿Qué significa esto? ¿Los privados van a poder participar sí o no? Más allá del título, ¿cómo se puedan encasillar? Porque si nos quedamos en el debate filosófico o en los términos, bueno, la gente no entiende y es imposible pensar que quieran sumarse y que se van a hacer parte del proceso. Sí, creo que tienes allí un punto esencial. A ver, el lenguaje de la Constitución siempre va a ser un lenguaje aceptado a los Sí, pero la juristas. discusión es la bajada, me refiero. A la gente le interesa saber qué significa esto. ¿Voy a poder ir a un hospital o a una clínica o no? Más allá de si el principio o no, si corresponde. Esa es la parte compleja. El tema de las peras y las manzanas. Y allí la Secretaría de Participación Ciudadana va a tener una gran labor. Una de lo revisada la prensa que nos comentaba que esa secretaría, parte del gran cometido que tiene es explicar en un lenguaje claro, en un lenguaje cercano a la ciudadanía, qué significan los preceptos que vienen en el anteproyecto. Por lo tanto, cuando se defina Chile es un Estado social y democrático de derecho, vamos a tener que hacer la bajada, esa secretaría indicando a las personas, mire, significa que Chile va a tener estas características, usted va a poder acceder a estos beneficios de esta manera y insisto, con el detalle, haciéndolo más cercano a la gente. De hecho, bueno, sin ir más lejos, a veces hasta los propios estudiantes de derecho les cuesta entender las normas. Claramente a la ciudadanía hay que explicarlo con un grado de un lenguaje mucho más coloquial. Y la Secretaría, insisto, va a tener ese rol gravitante de acercar este mensaje normativo en lenguaje claro, en lenguaje sencillo, quizás con infografías. Me imagino que, insisto, los expertos están allí y no me cabe duda que las universidades lo van a hacer muy bien en ese punto. Ahora, no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil porque van a surgir muchas preguntas, van a surgir muchas inquietudes, y por lo mismo, como tú comentabas, quizás los ejemplos son buenos. Voy a poder tener, por ejemplo, ¿qué derecho de seguridad social voy a tener? ¿Hasta dónde está el límite?
uno de los derechos en materia sociales que más siempre, o que se ha discutido en el último tiempo, a propósito de varios casos, ha sido el tema de la vivienda digna. ¿Ya? ¿Qué entendemos por vivienda digna? Existe Es que consenso y de eso es lo hecho complejo de esa palabra subjetiva, porque, bueno, una vivienda digna quizá todos vamos a tener algo distinto. exactamente, y ahí viene el tema del lenguaje jurídico, conceptos que son indeterminados, que hay que aterrizar a la práctica, y por eso también se habla un poco de la responsabilidad fiscal, porque está bien, quizás podemos considerar un derecho como ese, derecho a la vivienda, y uno puede luego entender qué se entiende por digna, ¿ya? Ese es un tema que es bastante subjetivo, que va a quedar entregado en definitiva a los recursos económicos que tengamos. Quizás todos queremos tener una buena casa, pero no todos Ahí contamos. también hay otro aprendizaje del proceso anterior, para los que te revisamos el texto muchas veces con mucho detalle. En educación y en vivienda, la cantidad de adjetivos que se le agregaban era impresionante. O sea, se definían demasiadas, muchísimas cosas más allá al principio. Muchas características de cómo tenía que ser la educación y la vivienda. Eso también me imagino que va a quedar atrás. Debería quedar atrás. El lenguaje en ese sentido también es simplificar la constitución en esos puntos, vale decir, el derecho a la vivienda digna, y quizás dejarlo, insisto, en esos términos para que luego la bajada sea la ley la que nos defina cuáles son los estándares básicos de dignidad. E insisto, el estándar básico de dignidad hoy puede ser uno y luego 2 o 3 años después puede cambiar. E insisto, eso está muy vinculado con la responsabilidad fiscal, principalmente de los derechos sociales que nos interesan a todos al final del día, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la educación, son derechos que todos queremos tener garantizados, pero el Estado, por una cuestión de política fiscal, no los puede garantizar a todos con un estándar quizás del 100%, pero sí puede llegar a una base mínima que nos permita a todos tener una estabilidad, un nivel básico digno respecto de esos derechos mínimos. Mirando también el proceso anterior, y bueno, en este caso está todo bastante normado y un reglamento previo, antes lo tuvieron que hacer ellos mismos, y tenemos una nueva directiva, una presidenta, Verónica Undurraga, cercana al PPD, un vicepresidente cercano a Evópolis, si bien no milita, Sebastián Soto. ¿Qué le parece también el rol que van a tener ellos, que independiente de la institucionalidad, que todo se pueda canalizar de alguna forma, ellos son figuras muy relevantes? Sí, creo que tienen un rol gravitante desde la perspectiva de los acuerdos, desde la perspectiva también de cómo se negocian cada una de las normas. Las normas requieren un consenso de más o menos los 3/5 partes de las personas que que integran la comisión de expertos. Y por lo mismo, el rol que van a jugar cada uno de ellos es gravitante para llegar a esos acuerdos de manera rápida. Entonces, claro, más allá de los orígenes, que aquí también hay simbolismo de parte de los partidos, la representación de Verónica Undurraga en la presidencia y luego Sebastián Soto quedando liderando 3 de las 4 comisiones, es un poco también parte de los equilibrios y parte de los roles que van a tener que jugar. Acá necesitamos personas que tengan un liderazgo fuerte, un liderazgo capaz de convencer, un liderazgo capaz de entregar mensajes de unión, de paz y también de encauzar la discusión dentro de estas bases. Vale decir, acá también ellos van a tener que guiar el mensaje dentro de estos estándares mínimos y tratar de que en caso de desvío, sin perjuicio que está allí este comité técnico de admisibilidad que va a resolver los requerimientos, ellos van a tener un rol inicial bastante gravitante para efectos de no salirse de estos bordes antes de llegar a una discusión a este comité técnico de admisibilidad. O sea, tenemos proceso para rato, ya está el puntapié inicial. En estos días, en esta semana, tiene que definirse ya muy bien cómo van a trabajar, porque tienen un plazo muy acotado, así que es una noticia que en cualquier minuto vamos a tener novedades. Rosa, muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, desearles lo mejor a todos quienes están en este proceso. Mucho ánimo, mucha paciencia y no me cabe duda de que la dedicación que están poniendo en el proceso va a lograr un buen anteproyecto y ojalá tengamos buenos resultados en un evento. Nos quedamos entonces con ese optimismo para que esta vez sí pueda resultar. Pues muchas gracias, Rosa. Buena semana. A todos los dejamos invitados a seguir con nosotros. Por supuesto, todos los detalles de este proceso los van a encontrar acá nuevamente en emol.com.